Capítulo 15. La guerra del pulgar. Las motos de guerra corrían por las calles a toda velocidad, desdibujándose a la luz de la luna, sus motores rugían como una manada de bestias mientras sus escapes arrojaban fuego y humo, haciendo difícil discernir si era meramente estético o el resultado de una maquinaria llevada al límite. Sus faros iluminaban el camino mientras recorrían las calles principales en busca del jefe enemigo y sus muchachos. Sus jinetes gritaban con todas sus fuerzas, furiosos y anticipando la inminente pelea, pero nadie los saludó. Pasaron por las fachadas de edificios nuevos, filas de farolas apagadas, plazas cubiertas de vegetación y más, frustrándose por la falta de combate y sin darse cuenta de los numerosos ojos rojos que los observaban desde cada rincón y ventana oscuros. Un orco con más experiencia habría notado que algo andaba mal, ya que un verdadero niño nunca permanecería en silencio y oculto durante mucho tiempo, y esta temeridad resultaría ser su fin al doblar una esquina. Algo más adelante brilló en los faros y entrecerraron los ojos detrás de sus cascos y variaciones, tratando de ver la fuente de su interés. Desafortunadamente, pronto se encontraron mirando el cielo nocturno estrellado mientras sus cabezas volaban de sus cuerpos, cortesía de un cable de metal extremadamente afilado y delgado como un cabello que se extendía en el medio de la calle entre dos callejones. Cada uno de los cráneos cercenados voló por unos segundos, creando aros de sangre en el aire antes de rebotar en el suelo como pelotas, emitiendo un ruido sordo con cada golpe antes de detenerse, revelando la última expresión de sus antiguos dueños, ojos muy abiertos y bocas abiertas en una mezcla de sorpresa y confusión. Los cuerpos seguían avanzando, manteniendo sus motos de guerra en línea recta mientras la sangre brotaba de sus cuellos como surtidores, tiñendo la calle de rojo. Sin embargo, sus fuerzas se debilitaban poco a poco y su agarre en el manillar se aflojaba, lo que los hacía derrapar por las calles. Los vehículos se detuvieron bruscamente, chocando contra edificios o cayendo al suelo con fuertes crujidos mientras los cadáveres de sus antiguos ocupantes rodaban y se alejaban, dejando un rastro que terminaba en un charco rojo. Los numerosos ojos que observaban en los rincones abandonaron sus escondites, dejando al descubierto innumerables Globsillovs que inmediatamente limpiaron la sangre, comprobaron el estado del cable y saquearon a sus enemigos muertos, quitándoles sus armaduras, recogiendo sus armas, municiones, explosivos y conduciendo sus motos, llevando el material a un gran edificio rodeado por una pared de igual tamaño. Allí, más orcos y grots, con la incorporación de snots y squeaks, se prepararon para el combate, poniéndose armaduras, revisando y recargando armas, reparando vehículos dañados, recibiendo y cuidando a los heridos, y más. Corrían, gritaban e intercambiaban insultos, puñetazos y patadas, pero a pesar de las apariencias, reinaba el orden en el lugar. Los heridos fueron colocados sobre telas forradas y atendidos por grots con experiencia médica y medicinas elaboradas por los snots. Los orcos estaban divididos en grupos mixtos de boys y yoffs, y llevaban armadura y armas estándar, o tan estándar como podía ser su confuso equipo, y su jefe les asignaba diferentes roles. Los grupos más pequeños llevaban armas de corto alcance, como slugas, blunderbusses, boomsticks y chopas, llevaban squeaks con correas y vestían armaduras medianas que ofrecían suficiente protección y no restringían sus movimientos. Fueron enviados para limpiar los callejones y senderos, eliminando a los enemigos perdidos en las calles laberínticas y evitando que sus aliados fueran sorprendidos por orcos más ingeniosos. Los grupos más grandes llevaban armaduras más pesadas, una mezcla de cuero y metal que los ralentizaba pero les ofrecía mayor protección. Llevaban armas más potentes, como shotas y big shotas, y explosivos básicos. Sus posiciones en el campo de batalla eran defensivas. Barricaban las calles con escombros y alambre de púas para canalizar a los enemigos, usaban edificios en puntos estratégicos como fortificaciones y terrenos elevados para atacar a aquellos que se atrevían a acercarse a ciegas. Un tercer grupo compuesto por un número moderado confundió a la mayoría de los presentes, ya que estaba compuesto enteramente por yoffs que vestían una pesada armadura de metal hecha de varias placas de acero soldadas entre sí y un casco. Esto los convirtió en Ardboys.
Y como si la mejor armadura no fuera suficiente, cada uno de ellos llevaba un escudo grande, pesado y grueso, una losa de metal con una abertura en la parte superior para los ojos y un costado para que pudieran disparar sus dakashotas sin preocupaciones. Cuando le preguntaron por qué, el jefe simplemente respondió que sabían seguir órdenes y controlarse, fuera lo que fuera que eso significara. Hablando del jefe, los orcos recién llegados vieron al gigante verde con armadura morada gritando órdenes a los otros grupos que acababa de formar. El primero estaba formado por orcos que portaban burnas, cócteles de aceite de garrapato, y llevaban máscaras de gas y gruesas ropas de cuero. Los Burna Boys. El segundo estaba formado por orcos que portaban explosivos y armas explosivas de pies a cabeza. Los Boom Boys. Era imposible escuchar lo que decía el jefe desde esa distancia, pero el primer grupo asintió y corrió hacia las calles mientras el segundo se movía hacia un rincón más alejado de la base. Se produjo un alboroto cuando se abrió el garaje del jefe y varios grots sacaron una serie de extraños artilugios, varios carros rectangulares de madera y metal con 4 ruedas y una gran barra de hierro que terminaba en un cubo. Los colocaron en fila frente a la pelea en la distancia y tenían bolas de stick bombs atadas entre sí y jarras de arcilla zumbantes colocadas en sus cubos. Entonces un grot operaba cada dispositivo, girando una manivela y haciendo que un resorte debajo del balde se retrajera, tirándolo hacia abajo y luego soltándolo, liberando el resorte y arrojando el balde hacia arriba con una fuerza y velocidad absurdas, lanzando la carga muy lejos. Todos observaron con curiosidad cómo los proyectiles desaparecían en la distancia mientras los grots accionaban las manivelas y recargaban los artefactos. Sin embargo, el grito del jefe, dirigido a un grot con binoculares en la pared, los sacó a todos de su estupor. «Los tenemos». «Un momento, jefe». El grot observaba atentamente hasta que explosiones y gritos resonaron en la noche. «Auge». «Ah. Sí, los tenemos». «Genial. Prepárate para disparar las catapultas de garabatos otra vez». Una vez superado esto, más orcos llegaron a la base de operaciones, trayendo los cuerpos de los enemigos y aliados caídos, despojándolos de su equipo y entregando los cadáveres a los Snots por una razón desconocida. Una vez hecho esto, todos regresaron a sus posiciones anteriores en la ciudad, revisando y reiniciando trampas en un ciclo interminable de muerte y saqueos. XXXXX, un grupo de orcos Skullripa vagaba por los oscuros y estrechos pasadizos de la ciudad, buscando una buena pelea. Vieron señales de ello. Agujeros de bala en las paredes y manchas de sangre en el suelo. Fuego, humo, disparos, gritos y explosiones resonaban a lo lejos, pero no había cuerpos ni nadie que los enfrentara. Era molesto. ¿Qué sentido tenía desperdiciar una buena noche de sueño en un lugar tan aburrido? Fuera lo que fuese, tenían órdenes que seguir. Skullripa quería vivo al jefe enemigo, pero nadie sabía dónde estaba, así que hicieron lo mismo que los demás y fueron de edificio en edificio, intentando invadirlos. Desafortunadamente, esto resultó ser más difícil de lo esperado. Los edificios eran robustos y reforzados y tenían rejas en las puertas y ventanas, pero no podían detenerse si no querían descubrir de dónde su jefe había obtenido su nombre. Para alivio del grupo, uno de sus miembros vio una puerta sin trabas, sonrió de oreja a oreja y corrió a abrirla mientras sus compañeros se agolpaban a su alrededor anticipando un enfrentamiento. Sin embargo, el pomo y la puerta se resistieron mientras se movían, y el orco que los empujaba escuchó un chasquido metálico seguido de algo que se movía rápidamente. Silbido. Zip. No prestó mucha atención a los ruidos. Después de todo, estaban en medio de una guerra, tal vez solo estaba en su cabeza. Esta serie de pensamientos duró un segundo, y tardó otro en terminar cuando todo el edificio explotó en una lluvia de fuego, vidrio, madera y metal. Las paredes se expandieron hacia afuera y brillaron de color naranja, fragmentos llameantes avanzaron en una descarga mortal, apuntando a todos los presentes, cuyo interior se convirtió en pasta y salió volando debido a la proximidad de la onda de choque.
Sus cuerpos mutilados se convirtieron en masas sangrientas y rotas que perforaban las paredes de los edificios opuestos, mientras que lo que quedaba de la construcción inicial no era más que un cráter en llamas que levantaba una columna de humo. Un segundo grupo dobló apresuradamente una esquina, deteniéndose horrorizado ante la escena frente a ellos, observando lo que quedaba de sus compañeros mientras los cimientos del edificio crujían y se derrumbaban lentamente. De repente, los disparos se mezclaron con el crepitar de las llamas, y un escuadrón enemigo entró al callejón desde ambas direcciones, rodeando al grupo y enviando una lluvia de plomo en su dirección. Su equipamiento fue su perdición, sus armas de fuego y armas cuerpo a cuerpo eran demasiado grandes para un espacio tan estrecho y golpeaban contra las paredes cada vez que intentaban atacar o girarse para disparar. Primero, varios Squeaks fueron liberados de sus correas, corriendo salvajemente con los colmillos al descubierto y las bocas salivando, y hundiendo sus dientes en la carne de sus enemigos con una presión mortal, desgarrando y saboreando la sangre derramada con violencia animal. En segundo lugar, los muchachos que portaban trabucos y botavaras disparaban a un ritmo constante, bombeando sus armas y apretando sus gatillos repetidamente, destrozando a los que se cruzaban en su camino con una serie de fuertes explosiones. En tercer lugar, los Yoffs que llevaban slugas usaban fuego más preciso para derribar a aquellos que amenazaban con escapar o contraatacar, golpeando sus centros de masa o piernas y poniendo fin a su inútil resistencia. Finalmente, llegaba el golpe de gracia, atravesando los corazones o cortando las gargantas de aquellos que permanecían en el suelo pero aún tenían vida en sus cuerpos. El escuadrón se reunió cuando todo terminó, intercambiando vítores, sonrisas y exclamaciones. Sin embargo, una explosión cercana interrumpió su celebración, lo que provocó que intercambiaran un asentimiento silencioso antes de recuperar sus Squeaks y correr a su ubicación, ya que otra trampa había sido activada. Por un momento, uno de los Yoffs miró hacia atrás y vio pequeñas criaturas verdes que salían de los tejados y saqueaban a los muertos. Sus miradas se cruzaron brevemente, intercambiando un mensaje tácito. Aprobación. Orgullo. Aceptación. No había forma de saberlo, pues tenían deberes que cumplir, así que ambos se separaron, haciendo que esta interacción desapareciera en medio de la presión de la batalla. XXXXXX, una multitud enfurecida corría a toda velocidad por las calles principales, gritando, disparándose y hiriéndose mutuamente. Cualquier control o paciencia que les quedara desapareció de inmediato, reemplazada por la ira y la frustración ante la falta de combate. Como si fuera poco, escombros y alambres de púas bloqueaban la mayor parte de las calles, creando muros difíciles de superar. Podrían escalar los edificios circundantes o intentar destruir las barreras, pero ¿por qué lo harían? No había nada interesante al otro lado. Nadie les disparaba ni los llamaba a luchar. Así que siguieron el único camino posible, una línea casi recta hacia un terreno abierto rodeado de edificios. Amplias y crueles sonrisas se dibujaron en sus rostros, sus corazones latían con fuerza mientras una multitud los esperaba en dirección opuesta. Orcos con armadura de metal y empuñando diversas armas cuerpo a cuerpo y de fuego. No fueron necesarios discursos ni presentaciones, pues ambos bandos levantaron sus armas e intercambiaron un grito de guerra que resonó en la noche. ¡Wag! El suelo tembló con sus pesados pasos, levantando nubes de polvo mientras las paredes de carne verde se estrellaban contra el centro del lote, convirtiéndose en una masa rugiente. Balas de distintos calibres atravesaron el aire, arrancando pedazos de carne de sus objetivos, lanzando gritos de dolor y emoción, animando a los que no caían a luchar aún más duro mientras el acero de sus espadas brillaba a la luz de la luna. La sangre tiñó las paredes de un nuevo color con los golpes de las rebanadoras. Brazos, piernas y cabezas volaron con los golpes de las rebanadoras. Huesos, dientes y órganos se convirtieron en polvo con los ataques aplastantes de los martillos Uge. Y las vísceras se derramaron por el suelo junto con el rugido de los motores de las rebanadoras encadenadas. Fue un caos absoluto, como les gustaba a los verdaderos orcos, sin trucos ni huidas. Ambos bandos lucharon y murieron satisfechos.
Sus músculos dolían y palpitaban con cada golpe, su sangre corría por sus venas rápidamente mientras sus corazones trabajaban al máximo, sus huesos crujían y sus ojos brillaban rojos de crueldad, alegría y satisfacción. El olor a sudor, sangre y pólvora llenaba el aire, asaltando sus fosas nasales con una mezcla que sería considerada repugnante para otras especies, pero un perfume para los orcos. Desafortunadamente, esta alegría tuvo que terminar en algún momento, y los orcos de Skullripa cayeron uno por uno, ya sea debido a la lucha en curso o a los disparos desde arriba. Los jóvenes aparecieron en las ventanas de los edificios, repitiendo una estrategia utilizada en el pasado y bombardeando a los enemigos que estaban abajo con fuego de Shota y Big Shota, revelando que esto no era más que una gran caja de muerte. Los orcos enemigos tardaron un tiempo en darse cuenta del giro de la batalla en medio de la confusión, y la euforía que sentían se convirtió en miedo, lo que los obligó a luchar por sus vidas e intentar huir. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya que los pocos que lograron retirarse sin recibir disparos se enfrentaron a un muro de llamas, cortesía de los Burna Boys que abandonaron los edificios y bloquearon la única salida. El miedo se convirtió en desesperación, y se encontraron entre un infierno en llamas y una turba enfurecida ayudada por tiradores en una trampa bien preparada que se aprovechó de su indisciplina. Algunos se lanzaron a las llamas, con la esperanza de cruzarlas, gritando mientras su carne ardía en una muerte dolorosa. Otros lucharon hasta el final, hasta que sus cuerpos ya no pudieron soportar las balas y los cortes. Al final, los defensores celebraron cuando cayó el último enemigo, gritando alabanzas a Gork y Morg mientras se golpeaban el pecho salvajemente, porque habían conseguido lo que querían y no podían esperar a conseguir más. Sus emociones se fueron calmando con el paso del tiempo, lo que hizo que los combatientes se dieran cuenta de sus heridas y de lo cansados que estaban. Los Grots aprovecharon ese momento para abandonar los tejados y saquear a los muertos, llevándolos de vuelta a la base y ofreciendo atención médica a los heridos. Los orcos no estaban contentos con la presencia de los pequeños verdes, querían echarlos a patadas, pero recordaban muy bien el discurso de su jefe y las consecuencias si lo hacían. Los Yoths que hablaban ayudaron a calmar la situación y se encontraron sentados en el suelo, refunfuñando irritablemente mientras los Grots trepaban por ellos, aplicando medicinas, desinfectando y vendando heridas y poniendo las extremidades dislocadas de nuevo en su lugar. La poderosa biología orca curaría todo por sí sola, pero la bienvenida ayuda aceleraría el proceso y quedarían como nuevos en unos minutos. Los pequeños ayudantes se marcharon al terminar el trabajo, ignorando los chasquidos de lengua y las miradas de odio de los orcos, quienes se negaban a aceptar que su ayuda había sido útil. Sin embargo, algunos notaron la rapidez con la que se había hecho. No tuvieron que gritar ni amenazar para conseguir lo que querían, terminando el trabajo con rapidez y eficacia. ¿Era esto lo que el jefe quería decir cuando dijo tratar bien a los Grots y Snots? Estos pensamientos desaparecieron porque eran demasiado complicados y molestos, se interponían en el camino de lo que importaba, la lucha. Los orcos recargaron sus armas y limpiaron la sangre de sus espadas, volviendo a sus posiciones iniciales y preparándose para la siguiente oleada cuyos pasos resonaban en la distancia, haciéndoles preguntarse cuántas veces funcionaría el plan del jefe y por qué el jefe enemigo no hacía algo similar. Sí, no era su estilo pelear así, pero tenían que admitir que era un buen plan. Su jefe era astuto, pero brutal, sabía cómo derrotar a tantos idiotas como fuera posible sin perder a los suyos. Después de todo, según sus propias palabras, no disfrutarás de la pelea si mueres como un idiota. Al parecer, el orco más grande y fuerte también era el más sabio. Entonces, ¿por qué el jefe enemigo no hizo lo mismo? ¿Acaso no era él el orco más grande y fuerte que podía gobernar a su propio reino? La mayoría de los presentes menearon la cabeza para disipar esos pensamientos excesivamente complicados e irritantes. Les empezaba a doler la cabeza y nuevos adversarios se habían unido a la contienda. XXXXXX, Skullripa apretó los dientes con rabia, escuchando las explosiones y los gritos que provenían de la ciudad. Ninguno de sus orcos había regresado con Gorlonik, y quienes montaban guardia afuera escuchaban con aprensión la muerte de sus compañeros.
¿Qué pasaba allí más allá de lo obvio? Era imposible saberlo. Después de todo, no hay forma de descubrir la estrategia del enemigo si nadie regresa con vida. Sin embargo, era un noble experimentado y conocía los conceptos básicos de lo que pretendía su oponente, ya que la duración del asedio era equivalente a la moral de su ejército. Sus orcos se rendirían y se irían si no pudieran tener una buena pelea y se dieran cuenta de que no valía la pena morir allí, ninguna cantidad de dientes o amenazas los haría quedarse. Por otro lado, no veía cómo sus enemigos durarían mucho, rodearon su territorio, cortando sus salidas para conseguir más municiones, comida y agua que eventualmente se agotarían. Necesitaba cambiar de estrategia, ya que no se enfrentaba a un orco normal que lucharía en igualdad de condiciones. Avanzar directamente sin un plan resultó ser un error. Era hora de ir con calma, algo impensable para la mayoría de los orcos. Ya sea por suerte o intervención divina, vio a un niño con armadura azul tambaleándose entre las calles oscuras, sonriendo por finalmente tener la oportunidad de saber qué estaba pasando, pero frunciendo el ceño por su apariencia. El orco estaba hinchado de pies a cabeza. Su piel, antes verde, ahora roja y dolorida, rezumaba de su traje andrajoso. Sus ojos apenas escapaban de su rostro mientras su boca y lengua hinchadas derramaban ríos de saliva al suelo. Skullrip habría exigido una respuesta, pero el recién llegado se comportó de forma errática, mirando hacia atrás antes de intentar correr desesperadamente, fallando con cada paso débil que daba. Lentamente, un ruido resonó a través de la noche, aumentando gradualmente de volumen y provocando que el orco se arrojara al suelo, cubriéndose la cabeza mientras una nube negra abandonaba la ciudad, moviéndose salvajemente y llenando el aire con un incesante aleteo de alas, un gran enjambre de garrapatas zumbadoras. Un momento de inacción fue todo lo que necesitaron para cerrar la brecha y atacar a los orcos presentes, a excepción de Skullrip debido a su pesada armadura. Gritos y disparos llenaron la zona mientras los orcos intentaban escapar del dolor. Algunos alcanzaron a sus aliados, otros huyeron y algunos se encerraron en sus vehículos. Un grito ensordecedor evitó que la situación se descontrolara. Son tontos, usan escorchas. Los subordinados de Skullrip actuaron como si se hubiera accionado un interruptor y las tripulaciones que manejaban el Wartrack escorchas apuntaron sus enormes lanzallamas hacia arriba, incinerando los enjambres en una marea abrasadora, pero no sin quemar a algunos de sus amigos. El Nob miró a su alrededor con desesperación, buscando algo para descargar su ira, hasta que sus ojos se posaron en el único orco que regresaba. No podía desmentir a su única fuente de información por mucho que lo deseara. ¿Qué haces ahí parado? Traiga a los corredores. Rodea la ciudad, pero no entres. Traiga a los Grots y a los Squeaks. Y llamen a nuestro dolor para que cure este dolor. Solo morirá después de que me diga lo que quiero saber. Entonces las órdenes se llevaron a cabo con miedo primario y Skullrip solo pudo mirar, preguntándose cómo lidiaría con la terrible situación, y lo peor de todo, era solo la primera noche del asedio.